Este mes nos tocó, perdón, este mes nos tocó valorando mi posición en Dios. Valorando mi posición en Dios. Amén. Yo coloqué pues como un subtítulo, valorando la posición en que Dios me ponga. Lo coloqué yo también así, ¿cierto? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer un capítulo y unos versículos. En Efesios capítulo 1, los invito para que se coloquen en pie. Efesios capítulo 1, del versículo 3. Hay un versículo que es muy interesante que cuando ahí lo vayamos leyendo yo les voy a decir cuál, pero lo vamos a hacer hasta el verso número 14. Efesios capítulo 1, el versículo 3. La palabra del Señor dice así. Vamos a iniciar leyendo eso. A ver, sí, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Este es el versículo que les decía, el versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él. Me parece muy interesante ese versículo. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos adoptados. Vea qué bendición. No éramos legítimos, pero fuimos adoptados. Interesante eso. Fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Imagine qué bendición, porque Él le plació por su voluntad. Qué bendición, el Señor tan hermoso, ¿cierto? Por su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en amado, perdón, sí, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Imagínense, redención, qué bendición. Redención por su sangre. Él perdonó los pecados según la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia, qué bendición tan grande, aleluya. De su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, que Él le plació, cual sea, había propuesto en Él mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en la tierra y en los cielos como las que están, la que está en los cielos como en la que están en la tierra. Amén. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aleluya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación. Aleluya. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Como les decía, este versículo 4 donde dice, pues quise leer todo eso como para que viéramos, gloria al Señor Jesús. Vamos a hacer una oración, pero en realidad pues quise leer ese donde dice, según nos escogió,
según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Pensemos en eso. Gloria al Señor. Inicien la oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, grande eres, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Necesitamos que nos hables, Señor. Tú eres un Dios maravilloso y santo, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios santo, Señor Jesús. Grande eres, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. La verdad es que me gusta mucho esa parte porque miramos para que nos demos cuenta. Estamos viendo un tema valorando la posición en que Dios nos ponga. Dios nos puso en una posición muy especial, ¿cierto? Él nos adoptó como hijos suyos, ¿cierto que sí? Qué bendición, no éramos ni siquiera sus hijos propios, ¿cierto? Ni siquiera teníamos esa esperanza, pero Dios es tan bueno que nos amó tanto y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, imagínense. Antes de la fundación, Él nos escogió a cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este lugar. El Señor es tan bueno, entonces a veces nosotros no valoramos esa posición, esa posición de que somos hijo que nos escogió, ¿cierto? O sea, eso yo lo veo como que a veces nosotros lo descuidamos y no valoramos ese lugar en que Dios nos ha puesto. ¿Cierto? A veces como que se nos olvida eso tan grande que el Señor ha hecho con nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Por qué decía ahora de que valorando la posición en que Dios nos ponga? Porque Dios nos escogió y nos dio la posición de ser hijos, ¿cierto? Pero siendo hijos de nuestro Dios, a veces nosotros estamos en posiciones que a veces Él nos coloca, ¿cierto? En posiciones difíciles. Yo acá tengo un concepto que busqué de qué quiere ser, qué es posición. Pues siempre me gusta como buscar los conceptos pues del diccionario de qué quiere decir esa palabra, ¿cierto? Como para uno mirar, porque a veces uno tiene unos conceptos y a veces ese concepto es diferente a lo que uno lo tiene, ¿cierto? Por ejemplo, posición. Yo a veces, pues antes uno miraba y yo decía, posición, no, pues posición debe ser una persona, el alcalde que tiene esa posición de ser alcalde, o uno ve, no, ese que tiene esa posición tan alta es un abogado, por allá está, ¿cierto? Uno a veces dice, no, ese tiene tal posición, o la posición, pues a veces uno pensaba, pues, de esa manera, incluso a mí, pues, pero en realidad posición, dice, el concepto posición es un vocablo derivado del latín pósito, dice, permite describir la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión o bien o la pose corporal que éste adopta a un momento específico. ¿Sí va a entender? O sea, a un individuo, o sea, la postura que esa persona tiene frente a esa posición, la postura, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, ¿qué postura tenemos siendo hijos del Señor, cierto? Nosotros tenemos una postura que el Señor nos ha dado por ser sus hijos, cierto. Pero nosotros como hijos también pasamos por momentos difíciles y en esos momentos, ¿qué posición, qué adoptamos nosotros, cómo actuamos a ese momento que nos toca pasar, que pasamos dificultades? O a veces hay posiciones que Dios nos coloca, ¿cierto? Hay posiciones difíciles que Dios a veces nos toca pasar y nosotros, ¿qué actitud asumimos frente a esa situación? ¿Cierto? Porque uno a veces, uno cree que porque es hijo de Dios, uno no va a pasar por cosas difíciles. O uno cree que porque es hijo de Dios, hay momentos en que Dios a uno lo coloca en una posición que uno tiene que mirar qué va a hacer en esa posición. Y frente a eso, uno en ese momento, ahí es donde Dios lo mira a uno, qué actitud uno toma hacia eso, frente a eso. Por eso, en este momento, yo quisiéramos que leyéramos
el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, como habíamos dicho, era una base pues, que nos tocó escoger a Ruth. Pues yo creo que casi todos conocen la historia de Ruth, ¿cierto? Vemos a Ruth, la situación que a ella le tocó pasar. Ruth capítulo 1. Pues muchos acá ya conocen la historia de Ruth. Yo tengo aquí pues como un resumen, pero desde Ruth capítulo 1 dice, no lo tienes ahí, bueno. Ruth, Noemí y su familia, aquí le estoy dando un resumen. Noemí y su familia se trasladan a Moab, donde su marido fallece y sus hijos, a causa, sus hijos se casan con mujeres moabitas, o sea, que no tenían su misma religión, ¿cierto? Eran diferentes, eran unas mujeres que no tenían la misma religión de Ruth, era diferente la religión. Ellos se casan ¿cómo es? Con mujeres moabitas. Después de que los hijos de Noemí mueren, ella regresa a Belén, una de las nueras de Noemí, Ruth. Ustedes sabían que Ruth viene siendo la bisabuela de David. Y Ruth, el libro de Ruth, imagínense qué tan importante fue Ruth en la palabra en el Antiguo Testamento, que es el segundo libro donde tiene el nombre de una mujer, Ruth. ¿Sí me entiende? Creo que es el segundo libro, Ruth. O sea, fue alguien especial en el tiempo antiguo que Dios escogió y ella fue la bisabuela de David, pues en los estudios he mirado y ella fue y David fue un personaje muy especial en la Biblia, ¿cierto? O sea, David fue, el rey David fue alguien muy especial para el Señor. Entonces, Noemí decide, pues, perdón, Ruth, Ruth tenía otra religión a la de Noemí. Y Ruth, ella decide, o sea, cuando ella enviuda, Noemí enviuda, y después los hijos pues se casan con con Ruth y la otra pues la otra esposa del hijo de Noemí. ¿Y qué pasa? Que muere tanto el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí, quedan viudas las dos mujeres que eran esposas de los hijos. Entonces, imagínense, quedan esas dos mujeres solas con la suegra, digámoslo así. Pero una de ellas, que fue Ruth, Noemí, ella pues les dice que se devuelvan para su tierra, para donde para su familia, que ella ya era una señora viuda, no tenía nada, o sea, ella era una posición que ella había quedado, que no tenía que ofrecerles. Pero Ruth decide seguirla, seguirla a ella, seguirla con todo, con su religión, con todo, o sea, ella decidió seguirla a ella, seguir a sus creencias, a Dios. O sea, ella tomó esa posición, porque ahí miramos que ella tomaba una posición en su momento difícil, porque ya quedan viudas. Ella viene y decide irse con Noemí, ¿cierto? A las tierras de ella. Entonces, como dice, después de que los hijos de Noemí mueren, ella regresa a Belén, una nuera de Noemí, Ruth, decide ir con ella. Ruth trabaja para proveer, cuando ya llegan a la tierra de Noemí, decide para proveer para Noemí y para sí misma recoger espigas en los campos de Boz, que era un familiar de la familia de Noemí, creo que era como del esposo, sí, era del esposo. Entonces, Noemí, como ya sabía todo eso, le dijo a ella que para que se fuera fuera a recoger pues espigas y ella le habló pues de vos, que era un parentesco del esposo. Entonces, vamos a leer allá. Entonces, ella
Noemí le dice a ella cómo debería ser y la manda, dice Ruth, ella la manda, dice Noemí, para sí misma a recoger espigas en los campos de Boz. Boz era generoso, era un familiar era generoso. Ruth, entonces ella le dice a Ruth que se acueste en los pies de Boz, como para que él, pues, eso era como para que él después más adelante la tomara pues como su esposa. Buscar a Ruth. Pues sí, o sea, esa base es como para tomar la posición de Ruth frente a esto. Eran dos viudas ya. Y en esos tiempos las viudas no era tan fácil como por ahora, era muy difícil para una viuda en esos tiempos, para la comida, para todo, era muy difícil. Pero ella tomó la decisión de seguir al Señor, de seguir su religión, de seguir todo. Y ella, el Señor, Ruth, se me perdió el libro. Ah, no, búscalo. Ah, es que esa letrica casi no la veo. Eh, Voy a buscar aquí a Ruth. Gloria al Señor Jesús. Aquí está. Bueno, casi no la veo. Bueno, dice aquí, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de ¿cómo es? Alimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de que aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Amimelech. Y he aquí que Boz vino a Belén y le dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores antes de las gavillas. Entró pues y está desde por estaba desde por la mañana hasta horas hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Pues él pues como diciendo, porque ella, Noemí la había enviado para que ella fuera a recoger las espigas y todo eso. Bueno, en resumidas cuentas, Dios, como ella decidió seguir a su suegra, que era Noemí, seguir su religión, ella tomó esa posición, pues más que todo, pues yo creo que en parte, pues usted conoce más o menos la historia. Ella tomó esa decisión de seguir a su suegra y de seguir su creencia, su religión, todo, dejó todo por seguirla, o sea, ella tomó esa posición de seguir al Señor. Ella valoró eso a su suegra y Dios cómo la bendijo, ¿cierto? Porque ella se casó con Boz, que era el pariente del esposo de Noemí, y Dios la bendijo, ¿cierto? A Ruth. Es una historia es muy linda y en la cuanto, o sea, uno se pone a mirar de que uno dejar todo, es como decir yo, pues la persona que está en el mundo, ¿cierto? Tomar la posición y decir, no, yo tengo que dejar este mundo, yo tengo que seguir a mi Dios, dejarlo todo por el Señor, o sea, valorar lo que Dios hace por uno, ¿cierto? Como leíamos a otro, Dios nos escogió, nos dio esa forma de ser sus hijos.
¿cierto? Entonces uno valorar eso, dejarlo todo y seguir al Señor Jesús. Hay posiciones difíciles donde la gente dice, no, es que yo no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, y se aferra a cosas que en realidad no nos van a llevar a nada. ¿Cierto? Pudiéndonos aferrar a nuestro Dios que lo ha dado todo por nosotros. O a veces también, pues yo mira las posiciones de uno como hermano, que a veces pasa momentos difíciles, o Dios lo pone en posiciones difíciles a uno, que uno a veces dice, no sé ni qué hacer. Por ejemplo, esas mujeres viudas, ¿cierto? O sea, no sabían pues, pero había una que tenía, sabía en quién había creído, que era nuestro Dios, tenía sus creencias al Señor. Entonces, cuando uno tiene a nuestro Dios, tenemos que aferrarnos a Él, no importa la posición en que estemos. Si es difícil, si tenemos una enfermedad, si tenemos una situación económica difícil, si tenemos un problema, si, como dice ella, se quedó viuda, o si no hay nada en la casa, o si no tengo un empleo, ¿cierto? Pero valorar la posición en que, así sea la posición que tengamos, la dificultad o el problema, el lugar donde estemos, valorar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y la persona que no ha conocido al Señor, entender el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, el propósito que el Señor tiene con nosotros, ¿cierto? Porque como yo les decía, a veces uno tiene posición o una posición o un momento en que uno dice, no sé qué hacer, este problema tan grande, y uno se pone como en ese lugar y uno dice, Señor Jesús, ¿qué hago? O sea, uno se pone como una postura y uno en ese momento, a veces hay personas que hasta reniegan de las cosas que Dios hace. Y a veces dice, no, pero es que, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Pero yo, incluso a mí me ha pasado, yo a veces, uno a veces dice, Señor, pero, ay, yo quisiera esto, pero ¿por qué tú no me das esto? ¿Por qué no tal aquello? Y yo a veces digo, pero si el Señor no quiere eso para uno, porque a veces eso que uno quiere nos va a hacer daño, puede ser que nos pueda hacer, nos vaya a hacer apartar, puede ser que algo malo nos trae, entonces a veces nos desesperamos y a veces queremos es por hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de valorar todo lo que el Señor hace por nosotros, todo lo que nuestro Dios hace cosas maravillosas, bueno, escogernos, adoptarnos como hijos de Él, sabiendo que no teníamos ni derecho a eso. ¿No? Y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Por ejemplo, también me gusta mucho también ver la historia de Job, la posición de Job, los que han leído el libro de Job, ¿cierto? Qué situación tan difícil de Job. Yo me ponía a leer pues el libro de Job, donde pues que uno como cristiano, ¿cierto? Uno no sabe Dios qué pensado tiene con uno, ¿cierto? Job era un hombre íntegro, un hombre que era fiel al Señor Jesús, ¿cierto? Y mire todas las dificultades, las pruebas que le tocó pasar a Job. Pero ¿qué pasó? Job tuvo una postura, fue fiel al Señor Jesús. Job, él a pesar de su situación, nunca renegó del Señor, nunca, imagínense, tenía esposa, tenía hijos, tenía dinero, o sea, era uno de los hombres más ricos en ese tiempo. ¿Y qué pasó? O sea, todo eso se lo quitaron, todo, la esposa renegó de él, las propiedades que tenía, todos los hijos se murieron, todo. Él le cayó una enfermedad en su piel, una lepra. Y en cuanto a eso, Dios, Job nunca renegó. Él se puso en su postura, él supo en quién había creído, él supo que hay un Dios muy grande y poderoso y bueno que puede hacer grandes cosas. Él le creyó al Señor Jesús. Y él le fue fiel al Señor a pesar de todas las situaciones. Él hubiera renegado, él hubiera dicho, no, pero este Dios que tengo yo me quitó pero es que le quitó todo, pero él así y no renegó. O sea, no, o sea, él Dios dio, Dios quitó, aleluya. Dios le había dado, él reconoció que Dios le había dado todo lo que tenía, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por la gracia de nuestro Dios.
porque Él nos los ha, Él le ha permitido dárnoslos. Él con su gracia y su misericordia nos da todo lo que tenemos, el alimento, todo, o sea, el trabajo, a veces la salud, y si también nos da enfermedad, gloria a Dios. Él sabe por qué nos las da a veces, ¿cierto? A veces pasamos por esas enfermedades para que aprendamos a crecer en Él, porque eso nos hace a veces aferrarnos más a Él. Cuando uno está pasando ese momento duro, ahí es cuando uno vea, está doblando rodilla y uno está buscando y uno lo ve, ¿cierto que sí? O cuando está pasando esa hambre, o cuando está, mejor dicho, ahí usted llora, o cuando algo bien grande que usted le esté pasando maluco, ahí es cuando eso uno se aferra al Señor y le busca, y a veces Dios nos pone en esa posición así, en esa situación como Él la puso a Job. Se la pone a uno para que uno lo mire a Él, para que vea, para que Él muestre su gloria, para que Él muestre su poder, todo lo que Él puede hacer en nuestra vida. Él nos muestra todo eso, Él nos lleva hasta lo más a veces para que nosotros nos humillemos y lo busquemos a Él. Entonces, si tenemos una enfermedad, si tenemos una situación difícil, o si estamos bien o económico, porque a veces estamos bien, ¿cierto? Porque vamos a decir que siempre estamos mal, ¿no? Gloria al Señor. Dios nos pone hay momentos que nos pone que estamos bien, momentos que a veces yo digo que la vida en el Señor es como una rueda, de momento estamos aquí arriba, estamos pasando buenos, estamos pasando momentos buenos y de repente nos bajamos acá y nos ponen un momento duro con situación, enfermedades, con momentos que uno dice que no sabe ni qué hacer. Pero ahí es cuando Él muestra su gloria y nos demuestra lo que Él puede hacer. Aleluya. Ese Dios tan maravilloso que tenemos. Bendito sea nuestro Dios. Ese Señor, por eso debemos de darle gracias a Él y debemos de agradecerle de que Él haya tenido misericordia de nosotros y que Él nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Que Él haya tenido, se haya complacido de nosotros. Es que nosotros, sinceramente, yo a veces digo, Señor, nosotros no merecíamos nada. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos nada. Salimos allí y cualquier agua nos puede dar una gripa. Salimos allí con cualquier caída, nos partimos un pie. Por ejemplo, yo soy, a veces yo digo que yo soy como tan torpe, hermano, yo a veces me caigo con cualquier cosa. Y yo a veces digo, ay Dios mío, pero mejor dicho, o sea, a veces uno es como tan torpe, pero Dios lo coge a usted y lo moldea y lo pone en situaciones o lo pone en lugares que, Dios mío, bendito sea el Señor. Uno dice, Señor, todo te lo debo a ti. Qué Dios tan hermoso que tenemos. Bendito sea el Señor. Yo los invito para que se coloquen en pie, usted que esté agradecido con el Señor, que se siente el Señor le ha dado todo, 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 hermano, todo. Qué Dios tan hermoso que tenemos. Nosotros no somos nada, nada, ni mejor dicho, absolutamente nada, pero Él nos